La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica es uno de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea, no solo porque sirvió ella de ejemplo a las colonias hispanoamericanas que aspiraban también su liberación y su emancipación, sino fundamentalmente por el preponderante rol que el país de Washington desempeña en los destinos del mundo en los tiempos contemporáneos. La hoy poderosa nación de los Estados Unidos de Norteamérica tuvo su origen en los territorios que los ingleses colonizaron en la costa atlántica de América del Norte, donde habían logrado establecer 13 colonias, las mismas que fueron incorporadas a los dominios del Imperio Británico. Las 13 colonias. De 1607 a 1733 se establecieron en la costa atlántica de América del Norte 13 colonias inglesas: Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New York, New Jersey, Connecticut, New Hampshire, Delaware, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania y Georgia, cuyos habitantes profesaban el credo protestante, a excepción de Maryland, donde había libertad de cultos, con una población en total de 2 millones de habitantes, no todos ellos ingleses, sino también franceses, irlandeses, escoceses y alemanes. Cada colonia elegía a sus propias autoridades a la vez que resolvía sus propios problemas, aunque en nombre se hallaban bajo el dominio de Inglaterra, la misma que se hacía representar por un gobernador en cada una de ellas. La colonia recibió 2 tipos de colonización con diferencias acentuadas: colonias del norte, región colonizada por los protestantes europeos, principalmente ingleses, que huyen de la persecución religiosa. Llegaron a América del Norte con el objetivo de transformar la región en un próspero lugar para la habitación de sus familias, también llamada Nueva Inglaterra. La región sufrió una colonización de asentamiento con las siguientes características: mano de obra libre, economía basada en el comercio, pequeñas propiedades y producción para el consumo del mercado interno. Colonias del sur. Colonias como Virginia, Carolina del Norte y del Sur y Georgia sufrieron la colonización de la explotación. Eran explotadas por Inglaterra y tenían que seguir el pacto colonial. Se basan en la propiedad, la mano de obra esclava, la producción para la exportación a Inglaterra y el monocultivo. Guerra de los 7 años. Todo empezó con la Guerra de los 7 años. Esta ocurrió entre Inglaterra y Francia entre los años 1756 y 1763. Fue un conflicto por la posesión de territorios en América del Norte, e Inglaterra salió vencedora. Pero a pesar de Inglaterra ser la ganadora, el costo fue sumamente alto, ya que los gastos fueron imposibles de llevar y entraron en una crisis económica. Sin embargo, Inglaterra resolvió cobrar estos gastos de las batallas a los colonos que habitaban principalmente las colonias del norte, con el aumento de las tasas e impuestos metropolitanos. Los colonos hicieron protestas y manifestaciones contra Inglaterra. Inglaterra, escasa de recursos, impuso 4 gravámenes económicos a dichas colonias, que fueron: 1. Dispuso que las propias colonias deberían pagar los gastos que ocasionaron el ejército inglés destacado en ellas. 2. Creó asimismo el papel timbrado o papel desellado para el uso en los contratos. 3. Estableció finalmente el impuesto del té. 4. Ley del azúcar. Los colonos solo podían comprar azúcar procedente de las Antillas inglesas. Aprobada en 1764, estableció nuevas tarifas en el lote del producto importado. Tales medidas no solo originaron la protesta unánime de parte de los habitantes de las 13 colonias, sino que decidieron estas romper definitivamente todo nexo que los ligaba a la madre patria. Fue en el primer Congreso de Filadelfia en 1774 al que asistieron en condición de delegados patriotas de gran renombre como George Washington y John Adams, que solicitaron la abolición de todas aquellas leyes que imponían contribuciones a las colonias sin el consentimiento previo de estas. Fieles a la inviolable tradición inglesa, que no existe impuestos sin la aprobación de los que deben pagarlos. Además reclamaban
que no hay tributación sin representación, ya que ellos querían tener poder en la política y ser partícipes en las decisiones. De esta manera accederían a pagar los impuestos, obviamente a lo que Inglaterra se negó. El gobierno respondió con medidas de fuerza y con el envío de más efectivos militares. El 18 de abril de 1775, un grupo de soldados británicos que viajaba de Boston a Concord para confiscar municiones disparó contra un grupo de milicianos de la población de Lexington, haciendo así saltar la chispa que dio comienzo a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. En 1776, los colonos se reunieron en el Segundo Congreso de Filadelfia, con el objetivo mayor de conquistar la independencia. Durante el Congreso, Thomas Jefferson redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, pero Inglaterra no aceptó la independencia de sus colonias y declaró la guerra. George Washington, este gran patriota nacido en Virginia, se distinguió por su intachable liberalismo, además de sus dotes de político atinado y prudente. Dueño de grandes riquezas, abandonó sus actividades agrícolas para ponerse al frente de los ejércitos revolucionarios. Así, fue nombrado como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. Francia, rival y enemiga de Inglaterra a causa de que ésta le había arrebatado sus colonias de Canadá y la India, ayudó a la independencia norteamericana en forma franca y decidida, para la cual envió no solo dinero, soldados y armas, sino también poderosas fuerzas navales y generales de gran figuración. Finalmente, ambos países firmaron la Alianza Franco-Americana, con la finalidad de defender aquella independencia proclamada. En febrero de 1778, España comenzó a colaborar con los colonos enviando dinero y armamento. Las principales acciones militares libradas en la Guerra de la Independencia norteamericana fueron: primero, las que tuvieron lugar en Boston y en la frontera con Canadá en 1776, favorables a los colonos. Segundo, la batalla de Saratoga en 1767, que constituyó el primer triunfo importante sobre los ingleses. Tercero, la batalla de Yorktown en 1781, librada con la ayuda de Francia, significó otra victoria para los insurrectos coloniales, liderada por Washington y los generales franceses Rochambeau y Lafayette. Selló la independencia norteamericana. En pleno conflicto, Thomas Jefferson fue el encargado de la redacción de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Esta declaración constituye todavía hoy uno de los textos más innovadores y trascendentes de la historia contemporánea. En él quedaron proclamados los tres principios básicos: libertad, igualdad y fraternidad. Thomas Jefferson fue una persona especialmente reconocido por su calidad intelectual. También habría otras personas que hicieron correcciones sobre el borrador de la Declaración de Independencia: el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos tres personajes son claves. Si sumamos a George Washington, estamos ante los cuatro padres fundadores más conocidos de los Estados Unidos. El Congreso fue asimismo responsable de la creación en 1777 de la primera bandera de Estados Unidos, compuesta de 13 franjas y 3 estrellas en representación de las 13 colonias. El Tratado de Versalles. Por el Tratado de Versalles, suscrito el 3 de septiembre de 1783, Inglaterra reconocía finalmente la independencia de los Estados Unidos. Antes lo habían hecho España y Francia, naciones estas que tan valiosa ayuda brindaron a las 13 colonias en su lucha por la emancipación. Constitución de los Estados Unidos. En 1787, para garantizar el orden en todo el territorio del país, representantes de cada estado se reunieron en Filadelfia, en una convención donde presentaban un proyecto de constitución. Discutida y votada, la Constitución de América del Norte se promulgó en el mismo año, pero solo es vinculante para todos los estados en 1789. En 1787 quedó lista la Constitución de Estados Unidos con fuertes características iluministas del movimiento de la Ilustración. Garantía en la propiedad privada, mantuvo la esclavitud,
optó por el sistema de república federativa y defendía los derechos y garantías individuales del ciudadano. Representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno presidencialista tomado por democracia, un poder legislativo y uno judicial. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. Si en su momento ya tuvo consecuencias muy relevantes, la historia le ha dado un papel aún mayor. Los Estados Unidos, esa nación joven que surgió de la lucha armada y los ideales democráticos, se convirtió en los 2 siglos siguientes en el centro de los avances tecnológicos y políticos.